Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludarles. La hermana Lili se encuentra hoy aquí con ustedes. Antes de entrar a los momentos de oración, quiero saludar a la audiencia que nos escucha por las plataformas de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Threads y de vérticedimensional.com. Saludamos también a los jóvenes con decisión, al hermanito Dani, a sus pastores, a todos los pastores y hermanos que nos apoyan, a los que nos escuchan por Washington y California. Bueno, vamos a entrar a estos momentos de oración. Antes de entrar a ese momento, quiero leer un versículo que es Romanos 12:2, donde nos habla esta palabra. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero en este momento compartir, antes de entrar a la oración, que es importante que nosotros entendamos una cosa, que nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, nosotros hemos decidido que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Él, pero el Espíritu que mora dentro del hombre anhela volver a conectarse con el Espíritu de Dios, porque esa relación se rompió debido al pecado desde nuestros padres, Adán y Eva. Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu que dejó cuando partió Jesús cuando resucitó y que partió y que vino el Espíritu Santo a llenar con su presencia, a manifestarse en el tiempo del Pentecostés con los apóstoles, los discípulos que Jesús había dejado. Quiere ahí a Dios manifestar que Él está dispuesto a llenar con su presencia, a llenarnos con su espíritu, todo aquel que tenga el deseo, que tenga sed de ir a Él, que anhela algo más, que no se conforma con lo que ha recibido nada más de la salvación, sino que quiere seguir adelante a través de su Santo Espíritu, y que es lo que nos ayuda a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una parte importante que debemos de entender, ¿verdad? En algo que se opone a que nosotros nos conectemos con Dios, y es el libre albedrío. Porque el libre albedrío nos lleva a desear muchas veces lo que nuestra carne desea. La carne desea las cosas dolorosas, las cosas sensuales, las cosas que son perjudiciales, que nos va a traer una consecuencia, es decir, el pecado. Es cierto que desde que nacemos viene el pecado con nosotros, pero a través de nuestro crecimiento de la tierra, esta carne anhela más, y todo es para destrucción, porque todo lo que tiene este sistema en la tierra es para destrucción. Pero el Espíritu que mora dentro de nosotros le pertenece a Dios, y Él quiere volver a conectarse con el Espíritu de Dios. Por eso, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, nosotros tenemos que aprender a someter nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras tentaciones, todo lo que viene de la carne a la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo nos empiece a disciplinar en nuestras decisiones, en nuestra mente y en nuestras emociones, ¿verdad? Porque ahora Dios no está alrededor de ti, ahora Dios mora en ti, ¿verdad? Así que tenemos aquí una gran batalla que tenemos que enfrentar diariamente en nuestra mente. Muchas veces hemos recibido milagros de parte de Dios, sanidades, liberaciones, pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que nuestra mente no ha sido renovada
y vuelve a venir una situación, una enfermedad, un problema, y se nos olvida lo que Dios manifestó al principio con el primer milagro que recibimos. Y volvemos a caer en nuestros pensamientos por falta de fe, ¿verdad? En volver a buscar ayuda por fuera de la voluntad de Dios. Es decir, buscan al brujo, buscan al sistema de gobierno, buscan consejeros adivinos, ¿verdad? Mediums, para ver cómo van a resolver el problema que tienen, debido a que no ha sido renovada su mente, es decir, los pensamientos de idolatría, de religiosidad, de hechicería, no han sido borrados de esa mente, siguen ahí cautivos, y por eso a veces, aún cuando venimos a las cosas de Dios, queremos practicar las cosas que hacíamos en la tierra, en el sistema de la carne. Ahora lo queremos venir a hacer en el sistema espiritual, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer para ganar esa batalla en la mente? Bueno, lo que tenemos que hacer, uno, no creer en todo lo que tú piensas, porque todo lo que tú piensas, esos pensamientos, ya han sido bombardeados por el gobierno, por el sistema educativo, por la religión, por el sistema satánico ese de Hollywood, por las redes sociales, Facebook, Instagram, por todo lo que ves a través también de la televisión, lo que escuchas a través de la radio, las palabras que tus padres, tus ancestros, tus amigos, tus enemigos, todo lo que han influenciado en tu mente negativamente, aún tiene poder ahí, porque tú no has sometido tu voluntad a Dios, y por eso muchas veces quieres avanzar, quieres caminar y retrocedes, porque tienes muchas ataduras en tu mente, muchas cárceles espirituales, que tus pensamientos te han atrapado, y empiezas a actuar como esos pensamientos, esas palabras que declararon sobre ti, tienen efecto en tu vida, ¿verdad? 2, tenemos que cuidar nuestra mente de la basura que vemos, de lo que recibimos, de la crítica que recibimos, de las mentiras que el enemigo usa en otras personas y que nos dan los flechazos, nos tiran esas flechas. No las tenemos que aceptar, porque si tú empiezas a conocer a través del Espíritu de Dios quién eres, porque cuál es tu propósito aquí en la tierra, y empiezas a caminar conforme a la voluntad de Dios, tú empiezas a decidir qué tomar y qué no tomar, qué consejo y qué no consejo tomar, qué palabra, ¿verdad? Te va a ser de edificación, y qué palabra no va a ser servible para ti, lo tiras a la basura. Es importante que tú trates de proteger tu mente en oración, porque podemos ver cómo el sistema de gobierno y todo lo que mencioné anteriormente se pelean por crear en ti un espíritu de inferioridad, un espíritu de soberbia, un espíritu con un ego que hace creer al hombre que aún es superior a Dios. Y tú tienes que tener cuidado con esos pensamientos para que no nos pase lo de Nabucodonosor, que Dios tuvo que hacer lo que comiera tierra, ¿verdad? Para aplastarle el ego, para aplastarle la soberbia, y que él reconociera que sin Dios no es nada, que todo lo que tenía, todo lo que había logrado acumular era por Dios, no por sus propias fuerzas. Por eso tenemos que tener cuidado, y eso lo podemos leer en Daniel, de capítulo 12 en adelante, porque tenemos que tener cuidado con lo que nosotros recibimos de parte de Dios, con los talentos que Dios nos da, con la familia que Dios nos da. La estamos dirigiendo bajo el camino y la voluntad de Dios. ¿Cómo estás dirigiendo tu varón en tu casa, a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás caminando bajo la voluntad de Dios, o estás caminando embriagado bajo el vino, bajo el alcohol, bajo la droga, mostrando un testimonio que después esas generaciones van a ser destruidas, ¿verdad? Hasta que se rompa esa maldición y venga la revelación de parte de Dios.
y se quite el velo sobre tu familia, pero no tienes que esperar tanto tiempo. Si ahorita en estos tiempos Dios está haciendo el llamado para que tú vengas, tú rindas tu voluntad, tú te humilles a Dios y le pidas misericordia a Dios para que tú empieces a ser bendecido en todas las áreas de tu vida, en tu casa. 3. Hay otra cosa como ganar la batalla en la mente. Aprender a obedecer cuando piensas que conoces ya todo de Dios y realmente piensas que lo que aprendiste, lo que se te enseñó de niño, sea la creencia que tú tengas, es suficiente, ¿verdad? Incluso hay gente que lee mucho, gente que le gusta escuchar a otras personas, filósofos, científicos, acerca de lo que opinan de Dios. Y muchos, debido a ese concepto que tienen de Dios, creen que realmente Dios no existe. Lamentablemente no investigan, no se dedican a leer la Biblia, no se dan la oportunidad de leer la palabra de Dios, de investigar la palabra de Dios, de darle la oportunidad de abrir su corazón a Dios y ver que el Espíritu Santo puede entrar en ellos. Y debido a eso, el diablo aprovecha para a atacar su mente y aprovecha esa área vulnerable para debilitarlo más en creer que Dios realmente es una mentira, es un mito. Por eso tenemos que proteger la mente de nuestros hijos, la mente de nuestros esposos, nuestras propias mentes, para poder avanzar en las cosas de Dios y que Dios nos vaya entendimiento en el caminar espiritual con Él. 4. Nunca dejes de soñar, busca la intercesión, busca tener visiones de parte de Dios, busca qué es lo que quiere en tu vida, hacia lo que anhela Dios al final del camino. Tú no puedes dejar de meterte en la presencia de Dios. Tienes que buscar aunque no lo sientas, aunque a veces no tengas ganas, aunque a veces tengas pereza. Tienes que pedirle a Dios que te ayude en ese momento que no puedes entrar a la presencia de Dios, para que Dios vea tu esfuerzo, vea cómo estás tratando de ser valiente, que aún que no tienes ganas, que aún no, pues no sientes nada, ¿verdad? Pero Dios está viendo que allí estás y Dios va a hacer algo a través de tu actitud, porque tú estás disciplinando tu mente a que tiene que hacerlo, no a que ella te domine. 5. No estar cómodo, porque la negatividad empieza a hablar. Lo mismo, la lujuria, la mentira. Cuando una persona está borracha, cuando una persona está drogada, empieza a hablar cosas no espirituales, no cosas del reino de Dios. Empieza a hablar cosas negativas, daña corazones de sus esposas, de sus hijos, maldice esposas. Todo lleva a crear una atmósfera negativa dentro de su hogar y lamentablemente eso nos perjudica en un futuro, nos hace daño. ¿Y cómo podemos realmente mantener nuestra mente ocupada en Dios? Bueno, leyendo la palabra de Dios, buscándolo en oración, tener ese momento de intimidad con Dios, buscar el ayuno cuando Dios te lo pide, porque a veces lo hacemos nada más por hacerlo, pero no realmente estamos buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos buscando nuestra propia voluntad, nuestras propias oraciones, y eso no está bien. Dios quiere que el ayuno sea para buscar la voluntad de Dios, que nos humillemos, que empecemos a someter nuestra voluntad a Él, porque ¿cómo vamos a obedecer a todo lo demás si no obedecemos a Dios? Y cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, a que esas áreas se van rindiendo a Dios, vamos a empezar a obedecer todo a lo que nos rodea. Incluso las mujeres van a empezar a someter más a sus esposos, respetarlos, honrarlos, aunque ellos tal vez no están bajo la voluntad de Dios, pero al ver una mujer esforzada, al ver una mujer que aún no se ha rendido, que sigue orando por ese varón, los varones por esas esposas, Dios va a hacer algo en la pareja. Pero si no sometes tú tu voluntad a Dios, ¿cómo vas a someter todo lo demás?
a tu esposo, a tu esposa o a un sistema de autoridad, ¿verdad? Si no has aprendido, tú no te has humillado a rendir toda tu voluntad a Dios. Por eso es importante que nosotros caminemos en el Espíritu, dejemos esos frutos negativos que todavía nos quieren dominar. Veamos Colosenses 3:2 que nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios nos vuelve a hablar, el Señor Jesús nos vuelve a hablar de que nuestra visión debe de estar anhelando todas las cosas de la tierra, del reino de Dios, perdón, no de la tierra, porque si nosotros seguimos anhelando las cosas de la tierra, vamos a perder la visión totalmente de Dios, vamos a perder esa conexión con el Señor Jesús, y el Señor Jesús no quiere eso, quiere que nosotros caminemos, que avancemos, que no soltemos el bardo, el bastón, para seguirnos enfocando y llegar a la meta final, que es llegar con Cristo Jesús. Ayer comentaba en la clase de mujeres de mis hermanas de la oración, antes de interceder, les dije que había una palabra en Segunda de Reyes 4, donde el Señor habla de la tsunamita. Y podemos ver que ella era una viuda, era esposa de un servidor que servía en el templo, que ayudaba a Eliseo, al profeta Eliseo. Y ella se quedó pues triste porque había perdido a su esposo, pero no solamente con eso, se había quedado con deudas. Y va y le dice a Eliseo. Pero Eliseo le dijo algo muy, muy importante que el Señor, yo creo que te va a decir siempre, ¿verdad? Que tú busques una ayuda de parte de Él. Dios dijo a través del profeta: tienes que darme todo lo que tienes. Eso lo vuelvo a repetir. Dios le dijo al profeta, a través del profeta a la tsunamita: tienes que darme todo lo que tienes. No le preguntó, ¿sabes qué? ¿Cuánto necesitas, verdad? O cuánto debes, ¿verdad? Ni le dijo, ¿sabes qué? Te voy a juntar, vamos a juntar fondos para darte esa ayuda, porque eres viuda, ¿verdad? Al contrario, el Señor estaba probando su fe. Muchas veces nosotros vamos a ser probados, ¿verdad? ¿Cómo das tu ofrenda a Dios? ¿Con qué actitud buscas a Dios? ¿Qué es lo que tú tienes para darle a Dios? ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente tú conoces a Dios solamente, pero no has tenido un encuentro con Dios? ¿Qué es lo que tienes tú para darle a Dios? ¿Realmente has renovado tu mente para decir, yo creo en esa promesa, sé que el Señor puede multiplicar, sé que el Señor puede sacarme de esa situación? ¿Realmente he renovado mi mente para creer que no necesito que los ancianos o el pastor siempre estén orando por mí? Yo ya puedo orar por mí porque sé que Dios ya también depositó algo en mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes para darle a Dios? Realmente cuando vas a un templo a darle tu servicio, cuando le vas y le das una ofrenda, ¿lo estás haciendo por amor a Dios? ¿Lo estás haciendo con una actitud de amor? Porque podemos ver, y lo digo con todo respeto, a veces varones o mujeres en las puertas de los templos murmurando, criticando, chismeando. Y se nos olvida que Dios también se está manifestando afuera, no nada más en el altar. Pero muchos quieren estar fuera de lo que es el altar. Y no es que Dios no se manifieste en tu vida porque tú seas totalmente malo, pero es que a veces tu actitud, tu arrogancia, tu indiferencia a la presencia de Dios, así va a ser tu respuesta, porque no buscas, no anhelas,
Dios tiene que poner alertas, tiene que poner algo para que regreses tu mirada al Señor. Porque el Señor, yo lo he comentado, lo que Él ha venido profetizando a través de sus templos, a través de sus profetas. Yo soy 3 veces santo y necesito que vuelvan a la consagración, que vuelvan a la intimidad. Hay una alabanza que me gustó mucho ahora que fui al retiro que escuché, que dice que necesito un encuentro contigo, porque necesitamos volver a la consagración, volver a la intimidad, volver a la santidad, porque hemos confundido la misericordia a lo que es santo, ¿verdad? Incluso a veces metemos la religiosidad, queremos imponer leyes, queremos imponer con arrogancia cosas dentro del servicio de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Ni siquiera a veces le preguntamos al Señor. Por eso es importante en estos tiempos que nosotros aprendamos a tener esa intimidad con Dios, tener discernimiento de lo que se mueve alrededor de nosotros, de lo que se mueve en nuestras familias, de lo que se mueve en el sistema de gobierno, de lo que se mueve en el sistema educativo, para poder cuidar a nuestros hijos de las trampas del enemigo, cuidar a nuestros esposos, cuidar a nuestras esposas de lo que se está moviendo. Algo que admiro de Daniel fue que nunca se dejó convencer. Él cuidó las cosas de Dios, fue reverente con los reyes. Yo puedo leer cómo fue respetuoso aún con el rey Nabucodonosor, aún con Darío. Pero él nunca se dio a complacencias. Él cuando tenía que dar palabra de Dios, la dio, aún exponiendo su propia vida. Ahora podemos ver que si nosotros no complacemos al pueblo, no complacemos a alguien porque lo hemos herido, ahora ya no tenemos que callar esos atalayas porque esa persona se lastimó. Y a veces dejamos que los altares empiecen a hablar palabra light, ¿verdad? Alabanza que dejan subir a jóvenes que a veces van con drogas o que van con alcohol. Yo escuchaba el testimonio de un joven que compartía en el internet y decía que él muchas veces, para que no se fuera del ministerio, lo dejaban subir con el olor a marihuana para que no se lastimara y no se fuera a ir el muchachito, porque era el que ministraba en la alabanza. Y más bien él dijo, ¿sabe qué? Estoy yo mal. Yo no sé si quién estoy más mal, dijo el muchacho. Si ustedes o yo, ustedes porque me dejan hacer lo que yo quiero, o yo por estar siendo cómplice con ustedes. Y el joven mejor se retiró, le pidió perdón a Dios, Dios lo restauró y ahora él tiene un ministerio. Y el joven, como se humilló, ahora su ministerio fluye porque él aprendió a conocer que con Dios no se juega. Tenemos que aprender a ser reverentes a lo de Dios. Y muchas veces, a veces hablamos del pecado. Pero miren, algo que me mostró Dios, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Aunque se enojen algunos. Pero ahora que volvimos del retiro, justo estaban pensando en Dios cuando veníamos en el camino, y le dije, hay cositas que se han descuidado en el altar. No me refiero a lo cómo anden los hermanos, eso Dios lo saca a la luz, sino que en lo más básico me hizo ver Dios, no somos reverentes. Y cuando regresé, Dios me mostró algo que para que viera que si se empieza con algo pequeño, después lo más grande va a contaminar el altar. Y yo dije, ¿qué es? Cuando llegamos, encontré era un día de servicio del ensayo, encontré en el altar cables atrás, movido el cable del bajo, los micrófonos estaban sucios y cables de micrófonos desconectados. Incluso el piano estaba desbalanceado. Por un momento me quise molestar, yo dije, bueno, entonces, ¿qué hicieron los que se quedaron a cuidar el templo de Dios? Y discúlpenme, hermanos, ¿verdad?
Porque a veces yo veo las miradas de los que a veces se sientan atrás y a veces me critican, ¿verdad? Porque muevo un cable y lo llevo a su lugar porque no debe de estar en las bancas. O a veces veo miraditas que dicen, ay, la hermana, ¿verdad? Ya nos regañó por lo de la batería, ¿verdad? Pero mi responsabilidad es con Dios, no con el hombre. Y no lo estoy haciendo humillando u ofendiendo a alguien. Pero yo ahí pude darme cuenta que queremos ser vistos en redes sociales, ¿verdad? Queremos fluir en clases, pero ¿cómo vamos a fluir si en lo más básico no somos humildes? Queremos que todo lo haga el encargado del templo, cuando el templo, ¿verdad? En el templo, creo que todos estamos en función o en unidad o en armonía, como dice la palabra de Dios, para llevar a cabo que el templo funcione correctamente entre todos, no entre uno. Eso me permitió ver Dios desde dónde se tenía que corregir lo que está desordenado, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué pasaría, verdad? Y no porque nosotros seamos perfectos. La verdad, el Señor cada rato me da mi jalón de orejas en muchas cosas que a veces, ya para no contender con alguien, digo, ay Señor, pues, ¿verdad? Ya no le voy a seguir insistiendo y lo voy a hacer yo. Y el Señor me dice, no, porque no se trata solamente del templo. Tú tienes que enseñarles a través de lo que yo te he enseñado a ti, a tener disciplina, a que aprendan a buscarme para que a través del Espíritu Santo ellos empiecen a disciplinar sus mentes. Y es difícil, es muy difícil porque en mí usó muchas personas, aún del mundo, que fueron disciplinadas. Y esas personas, por momento mi carne quería brincar, ¿verdad? Pero el Señor me enseñó sujeción y a mantenerme callada. Incluso muchas veces he querido hacer comentarios no buenos y el Señor me dice, guarda silencio y obedece. ¿Por qué? Porque dice aquí que una victoria para obtener ganancia, victoria sobre controlar mis pensamientos, es obedecer. Obedecer. Así que vamos a entrar a estos momentos de oración pidiéndole a Dios que nos ayude a renovar nuestra mente, a tener actitudes adecuadas, que Dios nos ayude a caminar conforme a su voluntad para poder discernir estos tiempos peligrosos. Padre, vengo ante tu trono invocando tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, mi amado Dios, por todo lo que nosotros te hemos fallado. Nos hemos equivocado, Señor. A veces hemos dirigido nuestras direcciones al sometimiento de ese sistema, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, perdonándonos, Señor. Porque necesitamos de ti, Padre amado. No somos nada sin ti. Necesitamos en todos los aspectos de ti, Padre Celestial. Te pedimos que llenes, Señor, de tu presencia, Señor, nuestras copas, Señor. Que no seamos necios, no seamos insensibles a tu presencia. Te pedimos por la actitud arrogante que a veces traemos, Señor. Porque hay resentimiento, porque hay celo, porque hay cosas que no son fruto de tu espíritu, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú hasta el día de hoy, con nuestras debilidades y aún con todavía las áreas que tienes que trabajar en nosotros, nos has llevado hasta el día de hoy, hasta aquí. Has guardado a nuestras familias, has guardado a nuestros hijos, has guardado a nuestros padres, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Gracias por el sustento que nos has dado. Gracias porque has guardado nuestra visión aun cuando nos quiere desenfocar el adversario. Vienes y nos cuidas, Señor. Te pedimos que tu gracia, tu poder, Señor, siempre esté sobre nosotros, Padre. Que el Espíritu Santo nos siga llevando de gloria en gloria, Señor.
Ayúdanos a mantenernos conectados, Padre Celestial, contigo, a no alejarnos de tu presencia, Señor. Siga poniendo esos barros esos pies de barros en nuestro caminar, Señor, para que nos puedan enseñar, Señor, lo que es correcto ante tus ojos, Padre. Te bendizco, Señor, a esas personas que no tienen miedo a hablar lo que tú pones en sus bocas y en sus corazones, Señor. Sabemos que muchas veces la palabra profética, Señor, exhortadora, Señor, no es bien recibida en medio de tu pueblo, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú lo haces, Señor, porque tú quieres que nos arrepintamos de nuestras malas maneras de vivir, de nuestras malas acciones, de nuestras malas actitudes, de nuestro desorden, de nuestro caminar, Señor. Yo los bendizco, Padre, y protejo su ministerio, Padre amado. Síguelos usando, poniendo cada vez más ese fuego en sus palabras, Padre. Que aunque corten como espada, sé que tú vienes a sanar esa herida, Padre. Porque tú quieres el bien para nosotros, Padre amado. Sigue guardando a tus atalayas, Señor. Llévalos, Señor, a donde se necesita una palabra fuerte. Porque en estos tiempos el pueblo ha endurecido su corazón hacia ti. Ha olvidado tu presencia, Señor. Ya no quiere esa intimidad contigo, Padre. Aún muchas veces podemos estar haciendo cosas para ti, pero no han sido tu voluntad, Señor. Direcciona a esos varones, a esas mujeres, Señor, que hagan todo conforme tu voluntad para que sea respaldada esa acción, esa decisión, Padre amado. Te pido que sigas guardando a cada mujer, Señor, que nos hagas sometidas a ti, Señor, para poder someter nuestra voluntad a cada decisión que tú pones en nuestro camino, Señor, a ser guiadas por tu Espíritu, Señor, y así nosotros podamos respetar a nuestros esposos, podamos someternos a la autoridad de ellos, Padre. Pero te pido que a ellos los hagas amorosos, llenos de justicia, Señor, que no maltraten, no sean golpeadores, Padre, ni con sus palabras sobre las mujeres, ni hirientes, Padre. Dales palabras de sabiduría, de prudencia, mi amado Jesús. Llena, Señor, con tu Espíritu, Señor, cada vasija, Padre amado. Aún ayúdanos a tener orden en nuestros templos, que son nuestros cuerpos, Padre, nuestras mentes, nuestras almas, que nuestras palabras hablen bendición, Padre. Y cortamos todo hechizo de palabra que haya venido contra nuestra vida en esta hora, contra nuestros ministerios, contra nuestras familias, sean cortados en el nombre de Jesús. Toda brujería lanzada, Señor, en los aires, quede deshecha en el nombre de Jesús, porque tú eres el buen Gibor, que levanta espada, que levanta bandera de victoria sobre tu pueblo, Padre. Te damos gracias por esa sangre derramada en la cruz, que cada vez que venimos a ti, Señor, tú nos limpias de toda iniquidad, de todo pecado oculto, consciente e inconsciente, Señor. Te pido por esos vasos que no han venido a tus caminos, Señor. Rompe ese velo de religiosidad, de incredulidad, Señor, de falta de fe. Que tu presencia sea manifiesta a ellos, Padre. Tú que no conoces del Señor Jesús y que en esta hora te quieres arrepentir de tus malos caminos, dile: aquí estoy, Señor. Yo quiero conocerte. Yo he escuchado a través de ti, pero no te conozco, no te siento, no he podido tener un contacto contigo. Revélate a mi vida para poder experimentar esa paz que hablan, ese amor, ese gozo del cual ellos predican. Quiero experimentarlo en mi vida. Yo te entrego en mi voluntad, Señor. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como tu hijo, yo te acepto como mi Dios. Yo reconozco que tú eres hijo del Dios viviente. Yo reconozco que tú moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Por eso te pido que me resucites de la muerte, de ese hoyo, de ese vaso vacío donde me siento que he caído y que no puedo salir. Ayúdame, extiende tu mano de misericordia para que pueda venir
tu socorro, Señor, de los cielos, como está en tu palabra, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, guardes a mi familia, guardes a mis hijos, guardes a mi esposo. Protege nuestras mentes, protege las mentes de mis hijos, de mi familia, de todos esos argumentos satánicos, de todas esas influencias que quieren bombardear sus mentes y confundirlos, Padre Celestial. No nos abandones en estos tiempos que más te necesitamos, Señor. Voltea tus ojos a nosotros, Padre Celestial. Despiértanos en las madrugadas, son en las noches y en cualquier momento que tú necesites que yo vaya a ti. Háblame, Señor, y pon en mi corazón, Señor. Por aquella mujer que no tiene un trabajo, súplele un trabajo, Señor. Muévete, Señor, como tú necesitas moverte en ese hogar, Señor. Bendice, Señor, esa casa, Padre Celestial, si esa casa ha encontrado gracia ante tus ojos, Señor. Por esa mujer que está enferma, ten misericordia. Levántala de esa cama en ese hospital, Señor. Levántala en fe, Señor, para que pueda seguir proclamando de tus maravillas, Señor. Por las ondas radiales que sean cubiertas con tu preciosa sangre. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siga fluyendo en medio de todas aquellas mujeres, de aquellos varones que han dispuesto a abrir su corazón a ti, Padre. Que tu presencia, tu regocijo, tu paz venga, Señor, de una manera sobrenatural. Bendecimos, Señor, todas esas casas que han abierto, Señor, la palabra de Dios en sus vidas, Señor. Llévalos a ministerios donde fluye el Espíritu Santo y puedan seguir siendo alimentados por mis hermanas que se han agregado al campamento de oración, Padre, que han sido alcanzadas, Padre. Yo te pido que tú las lleves a un lugar donde ellas puedan seguirse alimentando de tu Espíritu, bendito Dios, y que sigan siendo de bendición las prédicas, Señor, de mis hermanas, las prédicas del pastor Beltrán, Señor. Sigue fortaleciendo este ministerio para que pueda seguir alcanzando almas, Señor. Que haya unidad, que todo lo que el enemigo quiera venir a destruir en las mentes, Señor, para crear contienda, para crear división, Señor, échalo fuera, Señor. Sígueles dando sabiduría a cada uno de los pastores, a nuestro pastor general, Señor, a los ministros, a mi esposo Víctor, Señor, a cada anciano, a cada ministro, Señor, que sean sometidos a tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi amado hermano, que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo.